Este homenaje nació en una fecha que unió para siempre a Manu Leguineche y a Radio Bilbao. Fue el 24 de julio del año 2008. El periodista y esta casa fueron distinguidos con el máximo galardón que concede la Diputación Foral de Vizcaya, el Bizkaitar Argiak, Ilustres de Vizcaya. Manu Leguineche simboliza como nadie la libertad de expresión, la de opinión y la defensa del derecho a la información, virtudes que le hicieron merecedor de este galardón. Jaun Andreok, zuekin, Bizkaiko diputatu nagusi jauna José Luis Bilbao eta Radio Bilbao edukien zuzendaria, Eba Domaika. Diputatu nagusi jauna, agintariok, ona etorri zareten guztiok, eguardion eta Radio Bilbao irratiaren izenean mila esker ekitaldi honetan gurekin izateagatik. Azulek esan duen bezala, duela 6 urte, Bizkaitar Argia saria jaso genuen Manu Leguinetxek eta Radio Bilbao irratiak. Cumplíamos 75 años como radio y que la Diputación nos nombrara Bizkaitar Argia, Ilustre de Vizcaya, junto a Manu Leguinetxe, nos llenó de orgullo. Para un medio de comunicación recibido un premio por ser arguilla, por ser la luz, la claridad, la explicación, pero también el entendimiento, la inteligencia, es la recompensa por hacer nuestro trabajo. En Radio Bilbao lo intentamos cada día. Manu Leguinetxe lo consiguió. Este encuentro, el de hoy, nació en aquel momento de esa feliz casualidad. El premio nos unió. Manu coleccionaba frases para la felicidad, pero también experiencia y lucidez con las que interpelar a las nuevas generaciones de periodistas. Su trabajo y sus reflexiones nos incomodan, por lo menos yo como periodista creo que nos incomodan, porque nos reconocemos en su retrato de un oficio que, como decía él, la tecnología ha enfriado, de periodistas que pisan menos la calle, a veces endiosados, encerrados en redacciones que parecen hospitales, sin humo que llenar los pulmones o, como decía, tomando solamente agua. Bueno, pues hoy les invitamos a reflexionar, a escuchar hablar de periodismo, de literatura, de viajes. En nombre de la directora de Radio Bilbao, Begoña Marañón, que no puede acompañarnos hoy, les doy de nuevo las gracias a Rosa Leguineche, a Pedro Aguilar, que ha venido desde Guadalajara, a todos sus amigos, a los participantes en esta mesa redonda por haber dicho que sí inmediatamente en cuanto se lo propuso Begoña, y a la Diputación por habernos unido a Leguineche en 2008, por aquella feliz casualidad y por acompañarnos hoy en este reencuentro. Diputatu nagusia, José Luis Bilbao jauna, eskerrik asko berriro ere, nahi duzunean. Jaun Andreok, egunon, eguerdion eta ondo etorriak. Lehenengo eta behin gozatxo bat esango dautzuet eskerrik asko guri egindako gonbidapenagaitik, zuekaz egoteko momentu berezi honetan. Como decía nuestra amiga Eva Domaika, allá por el 2008 la Diputación de Vizcaya acordó varios nombramientos de ilustres sin remuneración económica, por cierto, pero un reconocimiento institucional y público a gente, a personas, a instituciones, a empresas que han hecho algo por los demás y que han dejado y siguen dejando huella. Fue un momento de reconocer a esta emisora que hoy nos está acogiendo aquí, a Radio Bilbao, por haber cumplido sus 75 años entre nosotros y nosotras. No voy a hablar de Radio Bilbao, pero también en ese momento reconocimos a Manu Leguinetxe por su vida, su trayectoria y su compromiso con la verdad, con la información, con las personas. Yo no le conocí personalmente a Manu Leguinetxe hasta que fuimos a Brihuega, donde vivía, para hacerle entrega formal de la medalla, en la que se reconocía ese nombramiento de Bizkaitar Argia, Ilustre de Vizcaya, y pudimos compartir allí un buen rato, un día por estas fechas, junio, julio, donde no había moscas porque por el calor que hacía habían caído todas ya. Estuvimos en su casa, hay unas imágenes muy bonitas, comiendo en un sitio que ahora que no nos oye nadie, también quiero decir que tuvimos un pequeño problema con la factura, porque no nos quieren hacer factura,
hubo un montón de gente comiendo una comida normalita, pero estuvimos bastantes y no nos querían dar factura. Teníamos un problema allí, ya arreglamos. Ahí le estoy entregando la maquilla y le he entregado también antes la medalla. Lo estoy viendo. Estaba sentado en su silla de ruedas y creo que, bueno, pues fuimos a acompañarle hasta allí y hacerle ese reconocimiento, ya que él no podía venir al Palacio Foral aquí en la Gran Vía a recibir en nuestra institución este reconocimiento. Yo una cosa diría solamente hasta donde he podido conocer la trayectoria y el trabajo de Manu Leguineche, es que fue una persona honrada y coherente en lo personal, en lo intelectual y libre para decir las cosas como creía que tenía que decirlas y contar lo que él había vivido, pues como él creía que lo tenía que contar. Y creo que con los tiempos que corren, donde las plumas libres igual no es lo que más abunda en nuestro país, pues hay que reconocerlo también y merece la pena reconocerlo. Mira, estamos hasta guapos y todo ahí. La verdad es que fue un honor poder conocerle, poder compartir con él allí en Brihuega, bajo ese sol de justicia, esos momentos, entregarle la maquilla de reconocimiento y la medalla y simplemente agradecer también, para finalizar, a Radio Bilbao y a la cadena SER que hagan este esfuerzo que están haciendo hoy, que estáis haciendo hoy, para recordar su figura, porque hay cosas en la vida que merece la pena no olvidarlas y personas que merece la pena seguir teniéndolas presentes, pues que así también un poco viven entre nosotros, siguen viviendo entre nosotros. Gracias a la cadena SER, a Radio Bilbao, y gracias a los que hoy aquí nos acompañáis. Eskerrik asko eta beti arte. Bueno, pues para seguir recorriendo la trayectoria profesional, personal de un gigante de la comunicación como fue Manu Leguineche, nos acompañan quienes le conocieron bien, quienes le quisieron, le acompañaron en sus viajes por todo el mundo, quienes llegaron a reconocerle como el jefe de la tribu, de su tribu, Rosa María Calaf, Luis Echenique, Javier Reverte y con todos ellos nuestra compañera Ángeles Barceló, que hace solo unos días estuvo en casa. Presentaba, decía Azul, ¿no? Los amigos de Manu Leguineche sentados aquí. Yo me borro, yo no soy, yo no puedo ponerme al lado de estos dos señores que tengo que considerarme amiga de Manu Leguineche. Simplemente yo le admiré como profesional durante muchísimo tiempo. Cuando uno decide dedicarse a esto del periodismo, no tanto buscas referentes, pero al final vas encontrando a quien quieres parecerte o, como mínimo, cómo quieres ejercer esta profesión durante toda tu vida. Y a mí, Manu Leguineche me parecía una de las personas que ejercía esta profesión de la manera más decente del mundo. Y pensé que era como él, quería ser como él, quería parecerme a él. Y quería acabar mis días, cuando me retire de esto, pensando que la gente tenga un recuerdo de mí como la gente tiene de Manu Leguineche. Y por eso para mí siempre ha sido un referente. Y como he tenido la suerte de trabajar en algo, y sobre todo en mi última etapa en la radio, que me permite entrevistar a quien quiero. Yo siempre digo que uno de los mayores regalos que te da esta profesión es que al final puedes sentarte al lado de gente que nunca imaginarías que conocerías. Y un día estaba preparando un programa de radio y pensando en con quién queríamos hablar un domingo por la mañana. Hola, Juan Cruz, buenos días. Pensando con quién queríamos hablar un domingo por la mañana, yo dije, para mí una de las mayores ilusiones sería sentarme y conversar un buen rato con Manu Leguineche. Y lo intentamos y lo conseguimos. Nos fuimos a su casa con un técnico, él nos abrió su casa, él nos abrió su corazón, él nos abrió sus botellas de vino, él nos invitó a un cordero y él me trató como si fuera una de los suyos, ¿no? Y a mí me quedaba y me queda todavía muchísimo por ser una de los suyos. Yo le tengo un recuerdo entrañable y cuando en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta zozobra en esta profesión te dan ganas a veces, si no de arrojar la toalla, sino de replantearte muchas cosas, una recuerda a Manu Leguineche. Lo que él pensaba del periodismo, cómo defendía él el periodismo y cómo lo ejercía él. Y aunque sea por homenajearle, uno tiene que aguantar hasta el final siendo decente en esta profesión, que es lo que él fue. Por eso digo, yo no puedo considerarme una amiga de Manu Leguineche, sí una discípula
y alguien a quien aprecio una barbaridad, sobre todo por el trato que él hasta el último día, y esto lo dirán mejor la gente que lo conoce, él hasta el último día dispensó a aquellos que, vamos, alguna generación por detrás de él, pero que siempre hemos querido parecernos a él. Lo decía antes Azul, Rosa María Calaf, aquí a mi derecha, Javier Reverte, a mi izquierda, ellos sí son sus amigos, Juan Cruz, que hoy que vamos a hablar de viajes, ¿te has dejado el carnet de identidad para viajar? ¿Ya te vale? Pero me llegó cuando ya estaba el vuelo facturado y fui porque en realidad yo tengo mucha querencia por ti. Y fui a Iberia a ver si me venía contigo, pero no. Y no ha habido manera. No fue posible. Esa ha sido mi suerte porque he podido dormir durante el vuelo, porque si llego a venir con Juan Cruz no duermo durante el vuelo seguro. Y Luisa Echenique. Entre todos van ellos a realizar un perfil, ¿no?, de Manu, y a mí me gustaría que fuera sobre todo un perfil desde la vivencia, un perfil desde el contacto, desde el cariño, desde el sentimiento y desde la emoción. Decía antes Azul o Eva, viajes, periodismo, literatura y persona y ser humano. Antes de empezar con los perfiles o con lo que ellos nos quieran contar, si hay alguien en la cadena SER que hace los mejores perfiles del mundo, ella es Ángeles Afuera. La escuchamos. Manu Leguineche pasó demasiados años apartado del mundo en Brihuega por culpa de su enfermedad, pero nadie olvidó que era el más viejo de la tribu periodística y muchos acudían a él para escucharle. Yo nací en una aldea perdida de Vizcaya, preciosa por cierto, y desde el primer momento supe que sería periodista. No sabía bien lo que era. Y además era un oficio poco recomendable. Claro, y en aquella época es verdad. Pero me decidí a ello con mucho entusiasmo. Siempre fue fascinante, igual que sus múltiples libros sobre hechos internacionales, largas guerras, viajes, conflictos que vivió en primera línea. Trabajó para el norte de Castilla, para Televisión Española, incluso para la SER, donde su voz aparece en nuestros viejos Hora 25. El escenario desde el que nos habla en directo Manu Leguineche, corresponsal de guerra, enviado especial, es justamente el de la primera línea de fuego en la batalla entre Irán e Irak. Buenas noches, Manu. Buenas noches. Manu, me dicen poco menos que hoy has nacido. Bueno, no es para tanto, ¿no? Leguineche estuvo en Argelia, Líbano, Irak, Nicaragua. Siempre fue un relator honesto de lo que vio y miró de frente los males del periodismo. Yo creo que hay que reconocer que esa vida es rabunda, es atractiva por un lado y es casi monstruosa por otro. Director de las agencias Colpisa y Fax Press, tenía todos los premios importantes de la profesión, pero sobre todo la admiración de sus colegas, que se hizo patente a la hora de despedir a este noble trotamundos. Fue inspirador, ¿no? Creo que fue inspirador de muchas carreras periodísticas, o sea que muchos, bueno, pues se hicieron periodistas y periodistas con el viaje, en fin, como objetivo, pero como objetivo y medio, ¿no?, de conocimiento. Y realmente, en mi caso, o sea, el que, bueno, aquí amigo de Manu es Javier. Yo no pertenecía al círculo cercano, entre otras razones, porque yo siempre estaba lejos, y él también. Pero sí que tuvimos a lo largo, desde los 70, pues bastantes conversaciones. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo, o sea, que si era por una parte, ya digo, inspirador de carreras, pero por otro era tremendamente generoso. Con la gente joven sobre todo y con los novatos. Y yo recuerdo que le llamé porque preparaba en los 70 irme de viaje desde Barcelona a Ciudad del Cabo en coche. Y entonces alguien pues me comentó, yo ya sabía, él no era tampoco tan conocido todavía entonces, pero sí que ya había hecho bastantes cosas, en fin, televisión y todo eso. Y me comentó, llámale, y le llamé. Y entonces, ya digo, fue generosísimo, o sea, generosísimo. Porque, en fin, no solo me comentó, me contó, etc. Y a partir de ahí me ha pasado esto otras veces, ¿no? O sea, cuando me marché a Asia, por ejemplo, pues también le llamé, conocía muy bien el continente, sobre todo, por ejemplo, el tema de Filipinas, y no sé, había, pues en fin, un contacto. Y entonces yo lo que percibía siempre era esa seguridad de que él iba a estar ahí, te iba a ayudar. Ya digo, no iba a esperar absolutamente nada a cambio, o sea que eso es lo que resulta cada vez más raro, ¿no? Sí. Y sobre todo que te iba a hablar de la importancia, ¿no?, de cosas en las que yo también creía, ¿no? Entonces yo no
no quiero que se tome como una arrogancia, sino todo lo contrario, ¿no? Cosas en las que yo me reconocía, es decir, buscar los hechos. Claro, decir que los periodistas tenemos que buscar los hechos y ceñirnos a los hechos, hace un tiempo no hubiera sido ni siquiera digno de mención, pero tal como se hace el periodismo ahora, pues resulta hasta exótico, ¿no? Entonces, él te contaba esto, te hablaba del contextualizar, o sea, te hablaba de cómo era importante el entender y el ponerse en el lugar del otro. Y sobre todo, algo que desde el principio, lo recuerdo clarísimamente cuando iba a emprender ese viaje a África, me dijo, y después él lo ha dicho en muchas entrevistas, los viajes te sirven para conocer el mundo, pero te sirven sobre todo para conocerte a ti mismo o a ti mismo. Y eso es absolutamente cierto, o sea, es absolutamente cierto. Y si no te conoces a ti mismo, es difícil que puedas conocer a los demás. Y además, si no tienes esa percepción de la necesidad de acercarte a lo que es diferente, con humildad, con los ojos muy abiertos, sin pretender enseñar nada, sino simplemente aprender. Entonces yo creo que todo eso era algo que tú lo percibías inmediatamente cuando hablabas con él, pero que se traslucía en lo que él escribía. Y eso me parece que para el periodismo es fundamental. La curiosidad, ¿no? Que debería ser la regla que todo periodista llevara marcada aquí, y el rigor. O sea, es decir, la curiosidad y realmente saber que eso que cuentas, es decir, que tienes en tus manos un bien tremendamente precioso, ¿no? O sea, que es la información, y él combinaba como nadie, ¿no? Lo que era la información, la investigación, la historia, o sea, la memoria, o sea, es decir, que todo es con eso haces un todo, que es lo que te permite aportarle a aquellas personas que no tienen la fortuna de poder hacer esto y estar ahí, aquello que necesitan saber. Luego ellos podrán hacer y tomar la opinión que quieran, interpretarlo como les parezca, pero tendrán los elementos necesarios, o sea, para poder formarse esa opinión. O sea, y eso es lo que debemos hacer los periodistas. Y creo que además iba siempre a otra característica fundamental, que es el ir a donde está lo invisible. O sea, no repetir aquello que es visible, aquello que todo el mundo conoce, sino que ir más allá, ¿no? Y buscar y adentrarse en dónde está el silencio, porque aquellas cosas que se callan por algo, y se callan, o sea, muchas veces, bueno, pues en fin, con fines y objetivos muy legítimos, pero otras no tanto. Javier, ¿de dónde le venía ser tan culo inquieto? Esas ganas de viajar, de conocer, de ver lo invisible, de mostrar lo invisible, ¿de dónde le venía? Yo creo que a Manolo, sobre todo, lo que pasa es que le gustaba mucho la gente. Era un hombre, le gustaba mucho la naturaleza, evidentemente también, pero la gente muchísimo. Y eso que era un hombre muy tímido. Sí. Era un hombre muy tímido inmediatamente, pero en cuanto se tomaba 2 vinos perdía la timidez, y entonces era un conversador formidable y muy divertido. Manu era un hombre, yo hablaré de él un poco personalmente como era, ¿no? Sobre todo era muy buena persona. Eso es lo que se dice, buena persona, se dice a veces en un tono un poco despectivo en España. Sí, no sé qué, era buena persona. No, él era una verdadera buena persona que ayudaba mucho a la gente, hacía muchísimos favores, era un hombre además de una forma muy desprendida y era un vitalista total. Era un hombre que le gustaba todo, le gustaba comer, le gustaba conversar, le gustaba beber, le gustaba cazar, le gustaba pescar, le gustaba el periodismo, por supuesto, más que ninguna otra cosa. Yo no he conocido a nadie, he sido periodista 20 años o más de 20 años, y nunca he conocido a nadie que le gustara tanto el periodismo como a Manu Leguineche, le apasionaba absolutamente. Y si oía de una noticia, de un conflicto que surgía, o de algo que, bueno, que estaba fraguando en el mundo, cogía el primer avión y se largaba inmediatamente. No podía dejar de estar allí. Era una pasión por contemplar, por ver y por contar. Y luego era un hombre que decía siempre de él que él no valía para otra cosa que el periodismo, y realmente era un desastre, porque era un desastre en casi todo, vitalmente. Por ejemplo, al poner esa máquina de escribir aquí, yo me he acordado mucho de que yo no sé si llegó a usar el ordenador ninguna vez. No lo sé si llegó a usarlo. La máquina de escribir le fascinaba, por supuesto, y cuando salió el ordenador, empezamos a trabajar en el ordenador, él decía, eso es un instrumento rarísimo. Le fascinaba el fax, cuando salió el fax. Dijo, uy, ha salido un aparato, Javier, el fax es fenomenal. Tal. Y entonces, recuerdo cuando salió el ordenador, le dije yo, métete en el ordenador porque mejora el estilo. Y dice, pero ¿cómo va a mejorar un aparato de estilo? Digo, el estilo lo llevo yo. Le dije yo, porque corriges más fácilmente, hermano. No tienes que andar ahí tachando y volviendo.
Y luego era un aspecto que tenía él también muy importante. Yo viajé muchísimo con él, mucho. Viajamos profesionalmente y también viajamos por gusto de viajar en muchas ocasiones, ¿no? Teníamos un barco juntos, un pequeño barco que compramos en Garrucha. Él compró una casa en un pueblo que tenía yo casa, y salíamos a pescar juntos, pero él no aprendió nunca a gobernar el barco. Lo gobernaba yo y él iba sentado detrás con la caña y leyendo un libro. Y cuando pescaba un pez decía, oye, ¿me lo sacas? Y digo, aprende, mano. Bueno, como los peces cuando los sacas del anzuelo pican un poco, pues. Y sobre todo tenía también otra cosa que era fundamental y que poca gente quizá conocía, un gran sentido del humor. Yo con Manu me he reído a morir, nos hemos reído en los viajes, pero puedo contar una anécdota si queréis. Todas las que quieras. Estupenda, tengo muchas, pero una vez fuimos juntos a la guerra de Bosnia. Fuimos en un coche que una revista nos contrató, una serie de reportajes, y nos fuimos los dos. Fuimos en un coche desde Barcelona que nos prestó la SEAT, se lo prestó a la revista, en coche hasta Bosnia. Y en un lugar nos hizo, yendo de un pueblo a otro, en plena guerra, un soldado, pero un soldado mayor, nos hizo autostop, y el hombre iba cargado con un saco de patatas, no llevaba armas. Y dice, Manu, vamos a subirlo, pobre hombre. Vamos a subirlo. Le cargamos las patatas en el maletero, subimos al hombre, y cómo olía el tío. Madre mía. Era como 1000 cuadras aquel tipo que iba. Un olor, los dos abrimos la ventana, era invierno. Ya le dejamos, y me dice Manu muy serio, ya sé cómo se va a llamar la próxima crónica que voy a escribir. Le dije, ¿cuál va a ser? Y dice, el perfume de la guerra. Luego seguiremos con más cosas personales, porque además hay una cosa que yo luego quiero hablar con vosotros, ¿no? Con todo esto, ¿no? Con todo este bagaje, como hablábamos ahora, tú decías que era un tío muy tímido, pero sí que es verdad que uno cuando se hace un nombre, cuando la gente te dice que bueno eres, que bien lo haces, bueno, pues hay gente que se vuelve arrogante, y él nunca se volvió arrogante. Nunca. Jamás. Ella contaba, ¿no? Cómo podías llamarle en cualquier momento y te decía y te ayudaba, ¿no? Sí. Él era un hombre que, por ejemplo, escribía muy bien, aunque a veces lo hacía muy deprisa, pero cuando se sentaba un poquito más escribía maravillosamente, y me decía, ¿a ti te gusta cómo yo escribo, Javier? Y yo, pues claro, me gusta mucho cuando te sientas un poquito, si lo haces muy deprisa, como todo el mundo haces una chapuza, ¿no? Y me dice, es que yo, como soy vasco, yo no sé escribir. Digo, ¿cómo van a saber escribir los vascos? No sabía, Baroja contaba muy bien, pero escribía muy mal. Y él consideraba que no escribía bien, y no era nada arrogante. Tenía su orgullo, por supuesto, como todo el mundo, evidentemente, sobre algo te mantienes, pero era un hombre que no era nada. No, pero aparte, y yo, por ejemplo, también recuerdo en ese otro sentido, efectivamente, de cero arrogancia, cero divismo, absoluta sinceridad, porque a veces me pasó al revés, que me llamaba, por ejemplo, cuando estaba en Moscú, me llamó un par o tres de veces pues para preguntarme cosas, ¿no? Y porque le estaba preparando el libro ese que escribió después. Y bueno, yo pensaba, pero ¿cómo me está preguntando a mí? ¿Cómo Manu Leguineche me está preguntando a mí? Y la última vez que realmente bueno, estuve con él trabajando fue en Pakistán, cuando el conflicto, después del 11 de septiembre, él vino a Pakistán y estábamos, recuerdo, pues, en el Hotel Marriott en Islamabad. Y entonces me dijo, oye, ¿tienes un rato y tal? Y entonces estaba allí anotando, o sea, y preguntando. Claro, te quedas asombrada. Aprendiendo hasta el último día. Claro, por eso digo que te quedas asombrada, porque dices, pero ¿cómo puede ser que él me esté preguntando a mí, no? O sea, que era de una sencillez extraordinaria. Juan, ¿qué era Leguineche para ti? Pues yo creo que era un maestro en el sentido más exacto del término, ¿no? Porque era una persona que era una referencia y luego era una cultura. Yo creo que tanto Rosa María como Javier han contado elementos suyos que dan de sí, empezando por la curiosidad, la razón por la que escribía tan bien y por la que memorizaba tan bien, porque era una persona extremadamente culta, literariamente muy culta, que había asimilado los autores tradicionales para un periodista de su raza, pero también aquellos que le daban un cierto pozo de melancolía. Yo esta mañana estuve repasando un libro que es extraordinario y que lo he traído aquí, porque es una de las mejores obras de Manu Leguineche, La felicidad de la tierra. Y en 2 páginas él hablaba, no, digamos, lanzando nombres, sino explicando algunos elementos de la vida a partir de poemas de Hierro, citas de Kafka, expresiones de Nietzsche,
pero todo eso con una enorme naturalidad, porque es verdad lo que dice Javier, muchas veces él escribía atropelladamente cuando hacía periodismo, pero cuando se ponía delante de la máquina de escribir y sobre todo cuando tenía algo de melancolía, escribía, como en este libro, algunas de las páginas más hermosas de amor a la gente, a la naturaleza, a los animales, a la memoria. Su reconstrucción, por ejemplo, de su viaje al mundo, alrededor del mundo, es una muestra de excelente humor, pero también de una enorme melancolía, ¿no?, que él reparte por todo el libro como repartía en la propia vida. Yo siempre lo recuerdo en las últimas veces que fui a verle para hablar con él y entrevistarlo. Le vi otras veces cuando ya no podía él dar entrevistas ni conversar casi, mirando hacia un farallón verde que había en el jardín de su casa, que se movía con una enorme suavidad, ¿no? Y él disfrutaba de aquello como si estuviera describiéndolo con la mirada, ¿no? Y era muy emocionante verle como haciendo el esfuerzo ímprobo de intentar hablar y sonreír en la situación en la que estaba. Él seguía las conversaciones sobre el periodismo como si lo estuvieran inventando, ¿no? El periodismo, decía Javier, no he visto a nadie amar tanto el periodismo. Y en ese sentido es muy interesante lo que decía en los últimos tiempos, de qué manera él veía que, un poco en la línea de lo que decía Rosa María Calaf, el periodismo se estaba convirtiendo en una especie de huevos revueltos o egos revueltos mal cocidos, ¿no? Él tenía mucho miedo por lo que le estaban haciendo al periodismo. Y es curioso, porque cuando ya estaba perdiendo su memoria, Gabriel García Márquez le entregó a Iñaki Gabilondo, otro ilustre vasco, le entregó un premio importante en Monterrey. Y él le dijo, yo creo que como única ejaculatoria, porque Gabo en los últimos tiempos hablaba un poco como Manu, muy poquito, pero siempre diciendo lo que ya había memorizado, dije, ¿qué le están haciendo a este oficio? Y es justamente el titular que me dio Manu para la última entrevista que yo le di, ¿no? Era un hombre de una enorme decencia moral y de una gran soledad interior. Hemos hablado del Manu escritor, ha ido saliendo, y yo pensaba en Luisa, la escritora de todos nosotros, la que más sabe aquí de todos nosotros en el tema de la escritura. Decían, cuando escribe de manera atropellada, bueno, pues como todos, como cuando hacemos crónicas o cuando improvisamos, pero cuando se ponía a escribir era muy bueno. Era muy bueno, y además cuando estaba diciendo Javier lo de escribir mal, me acuerdo de algo que cita de Unamuno, ¿no? Decía Unamuno que estaba cansado de escuchar a hombres que hablaban como libros y quería libros que hablaran como hombres. Pues yo creo que eso es la buena manera también de escribir de Manu Leguineche. Yo, a diferencia de mis compañeros, no le conocí personalmente, por lo tanto hablo desde mi posición de admiradora y de lectora, sobre todo de la literatura o digamos de los libros más literarios como La felicidad de la tierra que comentaba Juan, ¿no? Y hay una felicidad, desde luego, para mí de leerle. Yo diría que, comentaba antes Juan Cruz que era un hombre muy culto, ¿no? Y cuenta en uno de sus libros que los africanos, cuando muere una persona mayor, dicen que arde una biblioteca. Pues Manu Leguineche también llevaba una biblioteca dentro, ¿no? Y hay esa condición de diálogo de sus textos. Como era vasco y como le gustaba mucho cantar, diré que son libros como orfeones, ¿no? En que hay esa polifonía, y a mí me parece eso extraordinariamente interesante. Y además indica una gran calidad de la escucha, porque también lo habéis comentado, ¿no? Y otra cosa además, porque esas voces dentro de sus libros no están jerarquizadas, o no están jerarquizadas, podríamos decir, por el estatus del titular, ¿no? Sino por la pertinencia de lo que dicen. Y yo qué sé, te encuentras con Voltaire o con Schopenhauer y al lado con el campesino, que también tiene sus pensamientos y también tiene su sabiduría, y a mí me parece eso extraordinariamente valioso.
está desde luego la calidad de la mirada, infinidad de detalles, de esos detalles que son como un imán, ¿no? que recogen de repente montones de sentidos. Pero yo creo que en Manu Leguineche tanto el oído como la vista eran no atributos físicos únicamente, sino condiciones y actitudes morales. Y me parece eso extremadamente importante, ¿no? La mirada no es solamente para detectar, sino lo importante es no desviar la mirada, atreverse a mirar, no mirar para otro lado cuando alguien está sufriendo. En ese sentido era muy camusiano, cita muy a menudo esa frase de Camus, que el escritor tiene que estar del lado no de los que hacen la historia, sino de los que la padecen, ¿no? Y él, que estuvo en tantas guerras, era desde luego un escritor de paz. Y eso me parece extremadamente importante, un ambicionador de paz con los demás y de paz también consigo mismo, ¿no? Y hay algo que yo especialmente como vasca admiro de Manu Leguineche y agradezco de Manu Leguineche, ¿no? Quizá como vasca, que he estado lamentablemente muy cerca de las tragedias de las identidades excluyentes, su manera de entender la identidad como algo permanentemente en movimiento, ¿no? En un momento determinado le preguntan, ¿ha visitado usted todo el mundo? Y dice, no, pero también me quedan regiones del alma por explorar, ¿no? Digamos, esa idea de la identidad siempre en movimiento, pero además como una suma, es decir, es vasco y al mismo tiempo es castellano y al mismo tiempo es birmano, lleva la religión de la calle birmana como Neruda, ¿no? Y quizá es eso lo que creo que es también extremadamente valioso en este momento, ¿no? Dice, no he nacido para un único lugar, mi patria es todo el mundo. Me parece que la pertinencia de esto, en este momento del mundo, pero también de nuestro país, es fundamental, y por eso le admiro y le agradezco, ¿no? Le agradezco muchísimas veces, y como decía, como han dicho todos mis compañeros, me orienta, sirve, ¿no? Sigue con una pertinencia absoluta, como los clásicos, que los vas leyendo y cada vez son más jóvenes. Bueno, pues yo creo que eso le pasa a la escritura literaria de Manu Leguineche. Citaba antes Juana a Iñaki Gabilondo, a él le hubiera encantado estar hoy aquí. No puede estar, pero sí que quiere dejar también su testimonio y hablar de Manu. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Lamento no poder estar ahí en este acto, pero me siento presente completamente, puesto que cuando el nombre de Manu Leguineche convoca, yo y muchísimos como yo, creo que casi toda la profesión en España se siente llamado. Manu Leguineche ha sido una bandera y un referente porque ha sido el hombre que ha sabido marcar la distancia exacta de las cosas con su mirada. El periodismo tiene muchas dificultades para hacer esto. En ocasiones los periodistas se abrazan a la política tanto que terminan pareciendo más representantes de la política en la sociedad, más que de representantes de la sociedad para vigilar a la política. Hay muchas dificultades para colocarse en la distancia exacta, y Manu Leguineche siempre conoció la distancia exacta porque siempre supo que tenía que ser el testigo de las cosas. Y como testigo vivió, siendo siempre el mismo, sin cambiar ni un poco su talante tan extraordinariamente amable, tan cordial, tan sumamente afectuoso, compatible con ataques de ira cuando exigía perfección y no se lograba dicha perfección. Viajando por todo el mundo para ser testigo, para ver, para sentir las cosas y para contarlas en primera persona. El sueño que nos llevó a todos a este oficio, aunque luego algunos lo hayamos tenido que ejercer recibiendo la información, empaquetándola, tratando de jerarquizarla, entendiéndola o haciéndola entender, pero él actuó como testigo a lo largo de todo el mundo y durante muchísimos años. Luego hizo muchas cosas más, escribió muchísimos libros y montó también una agencia para convertirse en maestro de jóvenes periodistas, pero esa su mirada, esa su distancia sobre las cosas que misteriosamente no le convirtió en un escéptico profundo, ni en un amargado, ni en un resentido, que consiguió, sin embargo, hacer compatible con una gran jovialidad, un gran sentido de la vida y del hedonismo y del disfrute de la vida, ha hecho de Manu Leguineche un maestro. Los que le conocimos mucho, le quisimos mucho, y los que le conocieron menos, le admiran también mucho por eso, porque cuando se habla de periodistas, se menciona el nombre de Manu Leguineche con mayúsculas y poniéndose de pie. Fue, ha sido, me parece que va a ser por muchísimo tiempo el mejor de todos nosotros. Dice Iñaki Gabilondo, va a ser por mucho tiempo el mejor de todos nosotros. Javier, ¿él qué pensaría si supiera que estamos haciendo hoy esto aquí, hablando todos de él? Estaría
en principio muy avergonzado, me daba mucha vergüenza. Abrumado. No le gustaban los homenajes. Él no quería ser protagonista de las cosas. Y sin embargo se convertía inevitablemente muchas veces, cuando perdía la timidez, se convertía en el protagonista de la reunión, porque era un hombre con muchísimo carisma. Tenía un carisma personal enorme y era picarón, cuidado, ¿no? Por ejemplo, el último libro que escribió, El Club de los Faltos de Cariño, es un título mentiroso. Él tenía que escribir el Club de los Sobrados de Cariño, porque todo el mundo tenía muchísimo a mano. Y los que no le querían, que alguno tendría, porque todos tenemos que tener algún enemigo, supongo, no se atrevían a decirlo porque la gente se tiraba al cuello, ¿no? Y ese libro que habéis citado vosotros, el de La felicidad de la tierra, que para mí es el mejor de Manu, es el más literario, es un libro lírico. En eso recuerda un poco a Kapuczynski, que escribió tantos buenos libros, que eran reportajes en el fondo casi todos, pero hizo uno, Ébano, que es un libro de lirismo absoluto. Pues este Ébano es un libro lírico, de amor a la naturaleza, de amor a sus amigos. Tenía muchos amigos, pero todo tipo de clases sociales. Por ejemplo, colocó a un tabernero de telefonista de su agencia. Y el tabernero cogía el teléfono y decía, «Faz prédicame». Y yo le decía, Manu, nunca quites a este, que eso es precioso. Y dice, eso te da la idea del nivel de esta agencia. Y bueno, y este libro estoy muy orgulloso de él porque me lo dedicó a mí, está dedicado a mí, el de La felicidad de la tierra, y es un libro soberbio. Yo se lo presenté en el pueblo donde iba entonces, iba a un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, y el pueblo nos recibió un pueblo de 200 habitantes, 200 Cañizar, y habían puesto un cartel de otros vecinos, bienvenidos al pueblo de Manu. Y hubo una fiesta en la presentación con baile, con cordero, con pasodobles, una fiesta. Pero es que al final todo el mundo se siente como que Manu le pertenece. Ella decía, ¿no? El sentimiento de que él era vasco, pero también era de muchos otros sitios. ¿Él se sentía de algún sitio al final? Vamos a ver, él no se sentía en ningún sitio, y no era nada nacionalista, pero ni español, ni vasco, ni de nada, en absoluto. Pero era muy vasco. Era del Athletic de Bilbao, total, hasta la médula, presumía del estilo de ser vasco, se sentía muy, muy, muy vasco. Pero, sin embargo, pues le pasa un poco lo que a los irlandeses, que todos son siempre muy irlandeses, pero muchos se han exiliado. ¿No? Por alguna razón extraña, supongo que le dolía mucho lo que pasaba en esos años en Euskadi y que no quiso volver, porque él no era un hombre que se encerrara en criterios cerrados, no, al contrario, era un hombre muy abierto, ¿no? Pero se sentía vasquísimo, muy, muy, muy vasco. ¿Cómo crees, Rosa María, que... No sé, querías decir algo, Jesús? No, yo quería subrayar algo que él había dicho, que él era muy tímido, pero era el tímido mejor anfitrión que yo he conocido, ¿no? Ir a la casa de Manu era asegurarse un rato verdadero de felicidad. La palabra felicidad no es extraña en él, porque él la buscaba para los demás. Él podía estar retraído. La última vez que yo comí plenamente en su casa, con él, digamos, muy consciente de que estábamos comiendo, nos trajo Benigno, su hermano, con Rosa, que son dos personas maravillosas, nos trajo pimientos de Guernica. Y yo, como homenaje a Manu, sobre todo, me comí los pimientos de Guernica. Yo soy alérgico a los pimientos. En muchos años yo no he comido pimientos, pero ese día no me hicieron daño. Déjame que le pregunte, porque está aquí Rosa, yo creo que tenemos un inalámbrico, a ver si podemos acercárselo... Ahí está Gaña, sí. A ver si podemos acercárselo a Rosa, porque es verdad que todos los que tenemos la imagen de estas comidas y estas sobremesas con Manu, tenemos también la imagen de Rosa. Rosa, debía ser un horror que invitara a todo el mundo a comer, ¿no? A ver. De todas formas, lo que quiero decir es que a mí lo que me gusta es escuchar. Pero no te vemos. No te vemos. Puedes hablar todo lo que quieras porque no te vemos. Mírame. Estoy de blanco. Bueno, pues estar en casa de Manu era, yo como hermana y como amiga de todos los que venían a verle, pues una felicidad. Yo estaba encantada. A nosotros en nuestra casa siempre nos ha gustado estar con la gente, con los amigos, y tuvimos un buen maestro también nosotros en esto. La casa siempre estaba abierta para todo el mundo, ¿no? Siempre. Pero además como... desde siempre. Él disfrutaba, decía antes Javier. En donde ha vivido siempre ha sido así. Decía antes Javier cómo disfrutaba del periodismo, pero disfrutaba de la comida, de la bebida, de la buena sobremesa, de esas cosas buenas de la vida, ¿no? Es verdad. Yo creo que de todas formas, era vitalista. Aunque estuviera emocionado y asustado de lo de hoy, estaría al mismo tiempo, ya sabéis que muy contento de veros a todos, de cómo le queréis. Y nada más, me ha temblado un poco la voz, pero estoy muy tranquila. Se oye un poco mal. Se oye mal.
Es que desde aquí, desde el escenario, tenemos dificultades para escuchar lo que dicen ellos en la sala. Pero yo creo que a tu lado, porque también entre que escucho mal y veo mal, está Pedro. Pedro es amigo de Manu. Hola. Y él contaba antes anécdotas, contaba Javier, y yo sé que tú contaste ayer una anécdota de un canguro, del día que te mandó a buscar un canguro en Guadalajara. Él es que era una persona que estaba apasionado por el periodismo, como ha dicho Javier o como habéis dicho vosotros, era un apasionado y tenía un oído puesto en lo que pasaba en la otra parte del mundo y otro puesto en lo que estaba pasando a su alrededor. Y él, todo lo que ocurría en Guadalajara, nada le era ajeno, se enteraba de todo. Yo no sé cómo se enteraba antes que los propios periodistas que trabajábamos allí, y se enteraba de todo. Y yo recuerdo que cuando la Olimpiada esta de Melbourne, ¿no? Ya ha llovido, pues de pronto me suena el teléfono, era el mes de agosto o algo así, y me suena y dice: Pedrito, que ha aparecido un canguro por la Alcarria, que está dando saltos y que es una culebra de verano, que tienes que ir a cubrirla, que lo ha dicho un pastor, que esto es verdad, porque no sé, que esto es la noticia de... Pues venga, vamos para allá. Y entonces pues me fui para allá por ahí a las 3 de la tarde, el mes de agosto, y hablé con el pastor que se supone que había visto tal, y el hombre estaba ahí un poco, le había dado al vino, vamos, la bota de vino ya la llevaba tal, y yo le decía, digo, hombre, pero ¿usted está seguro de que eso es un canguro? ¿No será una liebre? Y dice, una liebre, no voy a distinguir yo una liebre de un canguro, era un canguro y tal. Bueno, lo que quiero decir con esto es que estaba siempre pendiente de todo lo que pasaba a su lado, porque le apasionaban las pequeñas cosas. Pero es que eso también demuestra que en ese corpachón tan enorme y en esa bondad y en esa sabiduría, pero había un niño, ¿no? Porque alguien capaz de emocionarse porque hay la posibilidad de que haya un canguro en Guadalajara. Sí, ¿no? Y que se apasionaba por las pequeñas noticias, por las pequeñas cosas que pasaban alrededor del pueblo, lo que le había ocurrido al hortelano, que a lo mejor pues, se le había secado los tomates. O sea, todas estas pequeñas cosas las vivía como apasionadamente, era una cosa increíble. Anécdotas para aburrir, seguramente, ¿no? Sí. Compartidas muchas con él también, ¿no? Sí, claro, con Javier y en el barco y allí por Guadalajara jugando al mus, anda que no hemos hecho jugando al mus y nos tiramos 6 horas, 7 horas seguidas jugando al mus. Era una cosa, el mus le apasionaba el periodismo, le apasionaba leer, le apasionaba el Atlético de Bilbao y el jugar al mus. Jugábamos mucho al mus. Y la verdad es que no tenía fin. Cuando estaba a gusto y tal, eran horas y horas seguidas sin parar de jugar al bus, y además tenía que ganar, Tenía que ganar porque le gustaba ganar, al bus le gustaba ganar. La verdad es que sí, que han sido unos años vividos muy, muy bonitos. Yo creo que jugaba al mus para sonsacar, porque si tú ves cada partida de mus que él cuenta, hay luego una lista de cosas de las que se conversó en la partida de mus. No decía quién lo decía, pero se habló de esto, del otro, de la guerra, de... Era una estrategia, el mus como estrategia, ¿no? Era una clase de filosofía de la vida, ¿no? Tenía siempre las antenas puestas, o sea, eso es algo que te dabas cuenta enseguida en cuanto estabas hablando con él un momento, ¿no? Y además era, yo creo que una de las mentes más rápidas que he conocido, ¿eh? O sea, era verdaderamente, y una cosa importante que se está mencionando, que amaba tanto la vida, pero sin embargo no temía el riesgo, pues se la jugaba, cuando iba a coberturas de conflicto y tal. Yo no hemos visto muy bien la imagen, pero me ha parecido que se apreciaba que no tenía necesidad de disfrazarse de reportero intrépido, ¿no? Que eso también le diferencia de las nuevas generaciones. Nunca se puso la chaqueta de pescador de truchas. Yo no sé qué llevarán en tanto bolsillo. Ahí está, claro. Hay una cosa que me parece también muy, muy importante, ¿no? Antes hablábamos lo de ser vasco y ser otras cosas. Esa idea de la identidad sin renuncias, o sea, que se pueden ser muchas cosas al mismo tiempo, lo que lleva también a la idea del mestizaje. Yo creo que era mestizo de muchas maneras y su escritura es muy mestiza, porque hay muchos tonos y hay muchos registros. Te encuentras con momentos extremadamente líricos, otros más coloquiales, con un estilo más clásico, vocabulario más moderno, va entrelazando todo eso. Y creo que hay una cosa muy, muy importante, ¿no? Yo diría que de la misma manera que preservamos las reservas naturales de árboles, pues los libros de Manu Leguineche son reservas naturales de palabras. Hay muchas palabras en peligro de extinción que están ahí, o sea que son también una especie de dique contra la erosión. Le preocupaba mucho el avance, ¿no?, de la desertificación. Pues yo creo que también le preocupaba la desertificación del lenguaje y se encuentra en sus libros una riqueza de
de vocabulario que desde luego merece un monumento, merecen declararse reserva natural de palabras. Yo creo que su casa era un monumento al periodismo. O sea, las escaleras estaban llenas de periódicos, pero no amontonados, ordenados, como si él fuera en algún momento a tener tiempo para volverlos a leer, ¿no? Para recortarlos, para hacer una... Sí, pero... Los tiraba el periódico. Los tiraba, pero debe ser Rosa o alguien que los colocaba y la casa era como una escultura de periódicos en un momento determinado. Y libros. Bueno, es que era un lector infatigable, ¿no? Eso de que leyera pescando es casi simbólico y metafórico. Así pescaba, que no pescaba nada. Estaba siempre interesado por los libros y de vez en cuando iba a libros muy antiguos para verificar cosas que ocurrían ahora, a ver cómo se daban en la antigüedad. Era un entomólogo de la cultura, ¿no? Y hay una cosa que a mí me gustaría subrayar, ya que estamos hablando de su carácter personal. Se ve en sus libros, pero sobre todo en La felicidad de la tierra. ¿Hasta qué punto era hermano, tío y amigo? Es decir, esas tres facetas son muy nítidas en su personalidad y en su obra. ¿Cómo contemplaba él el crecimiento de Manuel, su sobrino Manuel? ¿De qué manera él lo veía deambular? ¿Se preocupaba si tenía miedo? ¿Por qué no se expresaba? Él, que a veces era tan interior y tan introspectivo, se preocupaba porque el chico hacía las cosas que tenía que hacer, ordenaba los libros, lo que fuera, pero no decía nada, ¿no? Y ese carácter estólido del muchacho a él le preocupaba. Luego, siempre estaba pendiente de sus amigos, ¿no? Siempre estaba pendiente, y aunque no los viera, siempre había una referencia en él que indicaba, que se preguntaba dónde estarán. Y luego, yo creo que si no hubieran sido Rosa y Benigno, en los últimos años de su vida no hubiera esbozado las sonrisas que a veces esbozó. Contigo, por ejemplo. Él era un sentimental. Sí, totalmente. Un enorme sentimental. Tú has dicho antes una cosa que es verdad. Tenía una melancolía en su forma de escribir, sobre todo en ese libro, que es como si guardara un secreto de dolor en su alma, que nunca contaba de él, porque él no hablaba mucho de sí mismo. Ni contigo. De sí mismo poco. Habló bastante, pero poco, no sé, tenía que haber hablado mucho más. De su interior hablaba poquito. Le gustaban muchísimo las mujeres, muchísimo, como a mí, pero tampoco lo decía. Pero con una mirada os entendíais. Oh, un minuto. Se le alegraba la mirada cuando veía pasar una chica guapa, se ponía, bueno, y me hacía... Decía una cosa. Dime. Hay una cosa que a mí me gustaría decir, porque, claro, como tú, como él, ustedes son unos aventureros del periodismo, en el sentido de que han viajado mucho, y él era como el patrón de eso, ¿no? Pero él amaba la lentitud. Es decir, él en sus libros y en la manera de escribir, yo creo que ustedes han exagerado demasiado con eso de que Manu escribía muy deprisa. Por ejemplo, no escribía de política. No le gustaba nada la política. Escribía de lo que pasaba en el mundo. Claro, pero eso también nos lleva también, Juan, a la evolución del periodismo. Es decir, en la época en la que las cosas se podían cocinar a fuego lento y no como ahora, que no hay tiempo. Él contaba. Claro. Lo que nosotros ahora, por culpa sobre todo de las redes sociales, que nos hacen creer que las cosas se tienen que contar enseguida, él hacía un periodismo de degustación, claro, ¿no? Un periodismo en el que las cosas se podían relacionar con otras cosas. Ahora este tío es un hijo puta, ya se acabó. No, y ¿no? Es que no además, por qué, ni por qué no, tal. No le gustaban nada las tertulias. Las tertulias no le gustaban nada. Él fue a alguna tertulia y las dejaba enseguida, porque decía, si es que tengo que saber de todo. Y yo no sé de todo. Incluso lo decían en alguna tertulia, yo de eso no sé nada, no tengo opinión. Claro. Y a él le gustaba, lo que tú has dicho, narrar, contar historias, ¿no? Y le apasionaba el mus. Yo creo que es una persona que le he visto que le gusta más el mus. Lo que pasa es que él jugaba al mus a la vasca, ¿no? Y le ponía muy cabreado el mus de Madrid, porque en el País Vasco no se habla durante la partida. Se hacen señas, pero no se habla. Y en Madrid se habla mucho. Hablar mintiendo. Puedes mentir con la boca. Todo.
está durmiendo. Y entonces los vascos se ponen muy nerviosos cuando juegan en Madrid al mus, porque en Madrid se habla y se miente con la boca. Y a él le ponía muy nervioso. Pero luego hacía trampillas, se tanteaba además a veces. Decía, cuando él ahora ponía el ejemplo del tipo de periodismo, ¿no? El periodismo lento, tú decías de degustación, de cocinar a fuego lento. Hablabas del papel, de los montones de papel que tenía en la puerta de la casa, con los libros, etcétera, etcétera. ¿Él qué pensaba de este eterno debate que nos lleva estos últimos tiempos de la desaparición del papel? Alguien que almacenaba papel para subrayarlo. A él le gustaba muchísimo el papel y las nuevas tecnologías no las comprendía muy bien. Si no entendía lo del ordenador. Fíjate tú, le parecía el fax el invento de la humanidad. Yo creo que el fax está desaparecido, ¿no? Y él vivía rodeado de papel, incluso una vez en la casa que tenía en Madrid, en Islas Filipinas, luego ya al final vivía en Brihuega siempre, la tenía siempre llena de periódicos, hasta los sillones. Y me contó una vez que, dice, una vez hay una chica que la contraté para que limpiara y cuando vio todo esto se fue, no volvió nunca más. Pero luego me debía encontrar a alguien que sí que se los ordenaba, ¿no? Él era muy del mundo de la imprenta, era un lector insaciable, estaba siempre leyendo, pescando incluso, y cultísimo, lo que has dicho antes también. Era un hombre, además, le gustaba todo tipo de literatura, no solamente literatura histórica o ensayo, le gustaba mucho la novela, le gustaba mucho la poesía. Curiosamente la poesía le encantaba muchísimo, le gustaba. Y estaba muy al tanto, porque este libro, que es del año 1998 lo termina, o lo publicamos, porque yo tengo el honor de haber sido el editor de este libro, no por eso lo propago tanto. No tiene nada que ver. He visto que Luisa, que sabe más que yo de esto, lo ha citado también. Lo ha citado ella también. Exactamente. Bueno, pues, si ves, el último libro de Hierro está ahí, ¿no? Sí. El cuaderno de Nueva York. Está, digamos, ha asimilado la poesía como parte indisoluble de su conocimiento, ¿no? De Blas de Otero, de Cernuda, Neruda. Él habla ahí... Quevedo le gustaba mucho. Quevedo. Él habla ahí del tiempo que se pasaba mientras ocurría, que eso es un periodista, un tipo que hay la guerra de las Malvinas y que está el perfume de la guerra allá abajo y él se pasa horas con Borges. Hablando, evidentemente con Borges no puedes hablar ni de las Malvinas ni de fútbol. Dice una anécdota muy buena de Borges. Decía, esta manía de la gente de jugar al fútbol, disputándose 11 muchachos una pelota, ¿por qué no le dan una a cada una y se acaba todo este rollo? Juntando un poco estas cosas que estáis diciendo sobre su preocupación por si el papel o no, el futuro del periodismo y también la lectura, ¿no? Yo creo que hay algunos elementos, yo estaría de acuerdo, evidentemente leyendo sus libros tienes un conocimiento también limitado de algunas cosas, pero estaría de acuerdo en que ciertos aspectos de la política no le interesaban, pero creo que era profundamente político. Y digamos que muchísimos de los asuntos que le preocupaban tenían una dimensión personal. Por ejemplo, el silencio, ¿no? Era un gran lector, un observador de la naturaleza y un indagador del mundo interior, y por lo tanto el silencio le importaba. Pero no se quedaba en esa dimensión, podríamos decir, personal. Siempre iba a llevarlo a un terreno político, a un terreno público colectivo. Decía, por ejemplo, la democracia no puede entrar por el ruido. Y quizá en esa preocupación por el periodismo del futuro le preocupaba también, y eso creo que nos preocupa a todos, ¿no? que el estruendo, que el exceso de información en realidad sea subinformación, que nos estemos engañando con respecto a eso. Entonces, esas son cualidades, podríamos decir, que sirven, o posiciones o preocupaciones que sirven al nivel íntimo, que son cualidades que se necesitan para disfrutar de la naturaleza o de la lectura, pero que siempre tienen en él una dimensión que trasciende eso, que va hacia los demás. Y yo creo que en ese sentido, no sé cuál era su relación con la política, con la puntualidad de la política, pero creo que era una persona que estaba profundamente en lo político, ¿no? Sí, pero le irritaba la política del día a día. Pues era una persona muy comprometida. Sí, pero la política del día a día le irritaba mucho. Y no le gustaban los políticos, en general no le gustaban mucho, no le gustaban demasiado. Pero Luisa, yo creo que la política lo que ahora tiene un ámbito funcionarial, de carrera, digamos, profesional, que tiene poco que ver con lo que era su concepto de la vida. Él quería las cosas plenas, ¿no? El periodista tenía que ser plenamente periodista y además
padecer con su oficio, vivir con su oficio. Y yo creo que en los últimos tiempos, no debo utilizar lo que yo pienso que él pensaría, porque no tiene sentido, ya él lo hubiera dicho y a lo mejor lo dijo alguna vez, pero me da la impresión de que esa política de nombres propios, de urgencia por sobresalir, por aparecer mejor en los informativos o en los periódicos y tal, eso a él le repateaba porque le repateaba también de los periodistas, ¿no? Él tenía una idea esencial de la vida y todo eso accidental, todos esos fuegos de artificio en los que nosotros nos hacemos muchas veces eco y en los que, como decían ustedes antes, entramos en el juego. Y entramos en el juego, porque las tertulias, como bien dice él, Iñaki Gabilondo cuenta que una vez en una tertulia un tipo dijo, ay, de eso no sé, y paró la tertulia y dijo, señores, esto es excepcional. Alguien en el uso de la palabra dice que de algo no sabe. Manu decía de las tertulias que hacían los tertulianos lo que hacen todos los españoles en las tabernas sin que les paguen, que es hablar de lo que no saben. Mira, yo creo que es en ese sentido muy importante distinguir, insisto, la política de lo político, entendiendo lo político por siempre esa dimensión que trasciende de uno mismo y va hacia el otro, ¿no? Yo, si me permitís, voy a leer dos líneas precisamente de la felicidad de la tierra, si encuentro las gafas, que creo que sí. Están los jóvenes volando con el ala delta y hay un accidente, ¿no? Dice, otro joven que se lanzó en Alarilla, empujado por el viento, fue a caer y a morir en Soria con el ala delta como sudario. Digamos, podríamos decir que la información se queda ahí, el suceso, pero lo maravilloso es lo que viene después. ¿Cómo serían esos 100 kilómetros a merced del aire? Esa es la preocupación, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, no en el suceso. No en el momento de la muerte. No en el momento, no en la noticia, podríamos decir, que un joven, sino la preocupación, estar cerca de imaginar, de algún modo, ser esa persona en ese trance terrible de saber que se va a estrellar. Eso diría yo, esa dimensión siempre pública hacia el otro, es lo que llamaría yo lo político, no estar encerrado en uno. Y yo creo que en ese sentido constantes, hay cientos, miles de referencias en el que siempre su preocupación, ¿cómo serían? ¿Qué le está pasando? Además del suceso, la noticia, el hecho en sí. Porque tenía, yo creo, lo que debería ser la política y el periodismo, que es una idea de servicio. Sí. O sea, es decir, es de pensar en los demás, o sea, de aportar, ¿no? Y eso también se está perdiendo, ¿no? O sea, de servicio a la mayoría, al bien común, o sea, no del servicio a determinados intereses muy concretos. Él no se vendió jamás, o sea, nunca quiso aceptar, le ofrecieron puestos, en fin, en distintos medios, y la independencia, ¿no? Era absolutamente fundamental, o sea, para él, ¿no? Y tentadores no le faltaron. Yo creo que nosotros somos un poco tímidos al no reclamar para ese tipo de periodista el carácter de una generación de periodistas que se hizo en España en la última parte del franquismo, que buscó donde se podía transgredir, buscó elementos para traer a España otras formas de periodismo que se estaban produciendo en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y que confluye en un momento determinado en torno, por ejemplo, a la agencia de Manu, a Cambio 16, a la primitiva revista Tiempo, y que tiene personajes como Román Orozco, como Ander Landaburu, como muchísima gente que forman parte de un enorme magisterio que convierte el periodismo en algo ejemplar, de lo que nosotros nos hicimos partícipes y que nos influyó muchísimo a los jóvenes para querer un periodismo distinto. Yo creo, y lamentaría equivocarme, que ese tipo de periodismo, de búsqueda de la esencia del periodismo, se ha diluido en medio de las discusiones, claro, de si el soporte... Eso es lo que iba a preguntar, ¿qué ha pasado? O sea, estamos hablando de un modelo de periodismo que, al menos tanto Rosa como yo, es el que hemos querido ejercer, y de hecho las dos hemos empezado diciendo que para nosotros Manu era un referente, ¿no? Yo quiero hacer este periodismo, ¿no? Y durante toda mi vida, además, ¿no? ¿En qué momento se produce la ruptura? ¿Qué ha pasado? Hay una mercantilización del periodismo en cuanto entra
el capital, digamos, y las empresas dejan de ser esas empresas pues, más o menos familiares, con una vocación, como he dicho antes, de servicio. Si nos fijamos las grandes cabeceras de la prensa escrita, que fue como empezó el gran periodismo, casi todas tienen el nombre de la ciudad en la cabecera, ¿no? El New York Times, Los Angeles Times, o sea, el Washington Post, el Philadelphia Inquirer, o sea, ¿por qué? Porque tienen esa vocación de servicio a la comunidad. Por supuesto que tienen que ganar dinero, porque tienen que mantener la operación y mejorarla, pero el objetivo no es el negocio. Entonces, en el momento en que entra y se desvirtúa ese objetivo, es decir, entonces ya esas empresas periodísticas pasan a formar parte de ese conglomerado que tiene de todo, ¿no? Esas sinergias que tienen pues, en periódicos, pero pueden tener cadenas de hoteles, pueden tener fábricas de zapatos o de armas, como ha llegado a suceder con alguna cadena americana. Entonces se pierde ese objetivo. Pero eso y las personas también. Y las personas. Claro, porque hablábamos de la manera como entendía el periodismo Manu Leguineche. Vosotros mismos decís, seguramente hubiera podido estar en 1000 despachos sentado, gestionando, y él nunca quiso. Es decir, que también las personas, yo creo, o los periodistas, hemos contribuido. Por supuesto que sí, porque claro, hemos caído un poco en esa, lo que Ramonet llama la doctrina viscosa, ¿no? O sea, que te hace creer que eso es lo que quieres, o sea, que ese es el tipo de sociedad que existe y que no puede existir otra, y entonces uno va entrando, ¿no? Poco a poco a esto. Entonces, claro, unos resisten más, otros menos, o sea, pero... Y hay otros elementos también importantes. Ha hablado Juan de la generación a la que nosotros pertenecemos más o menos de ese periodismo, que fue una privilegiada, en cierto sentido, una privilegiada. El periodismo ya no es así, y quizá no lo sea nunca más, ¿no? Nosotros vivimos una época en que un régimen agonizaba, el de Franco, un régimen que ya había perdido toda la fuerza social que podía contar, un régimen al que le burlábamos ya los periodistas de los últimos años del franquismo, y no se había establecido todavía una democracia firme, o un sistema político democrático firme. Cuando empezó la transición, también seguíamos haciendo lo que nos daba la gana, un poco en cierto sentido, los periódicos eran muy libres. Entonces había una verdadera libertad de prensa. Ahora lo que existe es una libertad de empresa. Y como además hay otra cosa importante en ese terreno, entonces se contaban muchas cosas, había mucho reportaje. El reportaje era casi el rey del género. Ahora no, ahora es la opinión. Entonces, ahora es la opinión y no ves reportajes. A mí me llamaban mucho los años que ya me dediqué a escribir libros para hacer de vez en cuando reportajes en los periódicos, en El País, en otros, y me mandaban a un sitio, hacía un reportaje estupendo. Ahora me llaman y dicen, oye, tenemos unas fotos muy buenas de Mali, ¿tú has estado? Pues claro, se nos hace reportaje. No leemos una historia. Me gustaría incidir en lo que acaba de decir Javier, que por supuesto forma parte de esa preclara generación de grandes cronistas, ¿no? En España, igual que los hay ahora en América Latina, aquí ha habido unos grandes cronistas que han ido a contar historias, ¿no? Esas historias siguen perviviendo en ese tipo de periodistas. Por ejemplo, Javier escribe en la tercera del ABC, tú te esperas que sea una opinión como aquella de Pemán. Pues no, generalmente cuenta o viajes o historias, cosas que van ocurriendo, porque ese era un periodismo de historias y por eso a Manu le gustaba tanto contar. Lo que ha ocurrido, tú preguntas en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Bueno, pues, o el periodismo. Yo creo que tiene él toda la razón. Había un periodista fascista, se llamaba Juan Aparicio, que cuando se sentaba en la máquina de escribir sus editoriales en El Español, que era un periódico franquista que tú no puedes recordar en absoluto, porque tú eres una niña y nosotros sí nos podemos acordar de la referencia del Español. Bueno, pues él se ponía a escribir y antes de escribir decía, se van a enterar en Moscú. Porque él con lo que iba a escribir iba a derribar el imperio soviético, ¿no? Pues ahora... Por tercera y última vez aviso a los Estados Unidos. Pero ahora, Pedro Gómez Aparicio. Perdona, termino la anécdota. Sí. La anécdota, no, en la opinión. Ahora hay un montón de periodistas que están fuera de los periódicos, están en sus casas, escribiendo columnas diciendo se van a enterar en la Moncloa o se van a enterar en la Zarzuela, que también últimamente ha sido elemento de derribo. Y yo creo que lo que ha pasado es que la opinión sin información ha dominado el escenario periodístico español y no solo ha hartado al público,
sino que ha hartado también a los periodistas, que están nadando en medio de un montón de opiniones prefijadas que hacen que cada vez que tú empieces a leer un artículo, ya sé lo que va a decir. Ya sé qué es. No, pero eso ocurre... Sí, perdón, si no, no... No, iba solo... Estoy totalmente de acuerdo en esto, pero lo que pasa, lo que hay que preguntarse es por qué hay tan poco interés en que se informe. O sea, es decir, el no dejar saber ha sido siempre una manera de dominar, ¿no? Entonces, esa tendencia a querernos hacer creer, que tú lo apuntabas antes, el que esas avalanchas de supuesta información que tenemos ahora por la tecnología es fantástico si se hace bien, y es riguroso y comprometido, independiente, pero si no, en lugar de ser una herramienta de conocimiento, es una herramienta de desconocimiento. Y lo que acabamos consiguiendo es hacer creer que estamos informados, porque con un clic tenemos acceso a todo, cuando en realidad es lo que estamos es entretenidos. Y cuando estamos entretenidos, estamos muchísimas veces entretenidos en todo esto que acabas de describir también, que no es lo esencial ni lo importante. Y si gastamos el tiempo en eso, no lo estamos gastando en aquello que lo tendríamos que gastar para saber lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, ese juego es muy perverso, ¿no? Porque eso no solo pasa aquí, lo que pasa es que cada país tiene sus características, pero eso es una tendencia del periodismo mundial, ¿no? O sea, el hacer creer que estamos informados. O sea, es una apariencia de hacer periodismo, es una apariencia de ser demócratas, porque votamos cada 4 años. Pero si votamos cada 4 años sin saber lo que votamos, pues qué clase de democracia. Pero mira, nosotros... Muy brevemente, os parece que es un poco indirecto lo que voy a decir, pero yo creo que tiene que ver con esa... en fin, esos problemas que vemos no solamente en el periodismo, sino también en otros ámbitos, en la literatura, yo creo que en el mundo académico, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? Y que también yo le agradezco a Manu Leguineche, ¿no? Sus páginas están llenas de admiración, ¿no? Decía Deleuze que estamos enfermos de no saber admirar. Yo creo que se ha roto también eso. Entonces, es el reconocimiento de los maestros. Se hacen generaciones. Yo creo que cuando eso se rompe, esas cadenas se rompen. Él dice que fue su director, Miguel Delibes. Miguel Delibes dirigía la redacción como Karajan la orquesta. Yo creo que esa salud de admirar que está en sus libros y en su vida, en montones de anécdotas que habéis contado, creo que es la salud de muchas cosas. O sea, creo que la admiración permite, transformando, conservar linajes, actitudes, consentir orientaciones, plantearse exigencias. En el fondo, pensar que tenemos algo que aprender y que transmitir con la misma responsabilidad. Y yo creo que es extraordinariamente reconfortante leer a Manu Leguineche, porque también en el periodismo y en el reconocimiento de sus maestros tenía esa formidable capacidad de admiración, ¿no? Él siempre decía que el periodismo ha muerto. Él decía que el periodismo ha muerto. Sí, Manu, sí, lo decía mucho. Y además, hay otro elemento que también hablábamos con mucha frecuencia, ¿no? Y era que el periodismo siempre ha sido, ahora menos, pero ha sido en muchas ocasiones un oficio absolutamente despreciado socialmente. Mucha gente se cree que puede ser periodista al día siguiente. Hay gente que te dice, el día que yo hago una crónica de eso, hazla. Sí. No es así, no todo el mundo vale para periodista. Y llegó un momento que yo creo, a partir de la transición, que muchos empresarios que eran empresarios y buenos empresarios creyeron que eran mejores que los periodistas y decidieron inventar ellos el periodismo. Y claro, lo que ha salido es un churro. Sí, sobre todo que no beneficia a la ciudadanía, que es para lo que debe existir el periodismo. Y además, en cuanto hay tanta promiscuidad entre, digamos, unos poderes que deberían estar totalmente separados porque deberían controlarse el uno al otro, o sea, el poder económico, el poder político y el poder mediático, pues pasa lo que pasó en Italia con Berlusconi, que es el ejemplo claro, porque ha sido, afortunadamente de momento, ¿no?, el único que en la misma persona estaban los tres poderes reunidos, ¿no? Y bueno, pues así hizo lo que hizo con Italia durante tanto tiempo. Por suerte, Italia es una ciudad, es un país muy vivo y que ha sabido, en fin, tratar de darle un poco la vuelta a eso. Con grandísimos periodistas. Pero con grandísimos periodistas. Montanelli, fíjate, Montanelli decía, a la parte. Por ejemplo, Montanelli, yo le conocí cuando estaba de corresponsal en Roma y tenía 90 años y estaba montando un periódico, Il Giornale, y entonces decía, todo esto que sucede, todo esto que estamos contando, es como la bomba atómica. Esto ya no se puede desinventar.
O sea, entonces lo único que podemos tratar es de no utilizarlo mucho y minimizar los efectos. No utilizarlo mal. O sea, exactamente. Juan, perdona, ¿qué querías decir? No, que yo pienso que el periodismo ha tenido otra falla en España, porque claro, tú vas a Italia y ves el Corriere della Sera, por cierto, él ironiza mucho con las nacionalidades. Si a un italiano le das a ordenar el mundo, ¿cómo terminaría el mundo? Si se lo das a un francés, etcétera, y tiene cosas muy divertidas al respecto, que según él le contaba a Oriana Fallaci. Yo creo que él se las ha inventado. Pero bueno, pero lo cierto es que, por ejemplo, tú vas a Italia ahora, o vas a Italia desde hace 12 años, y tú no ves al Corriere della Sera diciendo que la República es una mierda de periódico, ni afeándole no sé qué la República al Corriere della Sera. Son periódicos que van a sus lectores y les explican lo que pasa. Aunque lo haya contado el Corriere della Sera, lo cuenta la República. Aunque lo haya contado la República, lo cuenta el Corriere della Sera. En España hemos hecho una guerra de trincheras absurda que ha convertido al periodista de un sitio en enemigo del periodista del otro sitio, a los periódicos enfrentados, y uno dice una información que el otro no trae y que el otro no traerá nunca, porque la historia es del otro. Entonces, yo creo que hemos hecho eso de la pequeña política que hablaba Rajoy, que ayer le hablaba Durán Lleida. Yo creo que nosotros hemos hecho con el periodismo pequeña política y lo hemos jodido, Ángeles Barceló. Estoy absolutamente de acuerdo, como tú bien sabes. Antes tú le preguntabas a Rosa que cómo se sentiría Manu aquí, ¿no? No, se lo preguntaba a él. A él se lo preguntabas a él y después a Rosa, sí. ¿no? Bueno, pues en este libro que tanto nos ha gustado a todos, él habla de Tierno Galván y dice: se ha cumplido un año del fallecimiento de Tierno Galván, el viejo profesor. Los diarios evocan las colas de kilómetros de madrileños que lloraban, se santiguaban o levantaban el puño, las carrozas de atrezzo encargadas a Barcelona por Pilar Miró, los briosos corceles madrileños. Todavía aguanta el recuerdo del alcalde, pero la muerte es tosuda y terminará con salirse con la suya. Salvo para los amigos, los incondicionales, el destino es la amnesia. La vida es olvidadiza, embarullada, cada vez más solo cuentan los vivos. Porque lo que decías antes, Manu, también le sucedió una cosa, lo que hablabas de los enfrentamientos de los periódicos. Manu escribió en los 3 periódicos que ahora chutan más, en El País, en ABC y en El Mundo. Yo también lo he conseguido, yo escribo en los 3. Entonces, él lo consiguió, yo creo que fue el primero que lo consiguió. O tal vez Gala, que escribía al mismo tiempo en El Mundo y en El País. Y en El País. Cosa casi inconcebible. Es curioso, yo no sé, Rosa me puede desmentir, o Raúl Conde, que lo ha estudiado todo, o tú mismo, ¿no? Pero cuando murió Umbral, él dictó un artículo que yo le pedí, tendría como 25 líneas, y luego me lo mandó alguien que estaba en la casa, no sé si el propio Raúl Conde, y fue lo último que escribió Manu, creo, un texto sobre Umbral. Me parece simbólico de la disponibilidad de él para... Tiene algunos textos magistrales, tiene uno del fin de la guerra de Vietnam, un artículo, un reportaje soberbio que yo lo leí, me lo mandó un amigo, hace poco relativamente. ¿Que tú no lo conocías el artículo? No lo conocía, el texto ese, y yo no sé si está publicado en ninguna parte, porque el libro de Vietnam lo conozco, el que hizo de Vietnam la guerra de todos nosotros. Es más, el título se lo di yo, o sea, tengo ese orgullo, porque estuvimos discutíamos los títulos él y yo, ¿no? Y yo le di un par de ellos, ¿no? Y él también me dio alguno. Y entonces era... El Vietnam no aparece en esa historia, ¿no? Es la caída justo cuando cae Vietnam. ¿Y cómo se titulaba? El artículo no me acuerdo. Era hablamos antes del estilo, cuando las cosas le gustaban. O sea, ¿era muy exigente consigo mismo cuando se ponía a escribir? Sí, ¿O exigente con el resultado? Se sentía muy hombre de agencia.
y porque tenía una agencia, además él quería llegar cuanto antes a la noticia, pero sí, ya se calmaba un poco para escribir una cosa, entonces sí era muy exigente. Por ejemplo, era un hombre que no le gustaba mucho el adjetivo en general, prefería el verbo, el uso de la potencia. Era más directo. Sí, más directo. Era una escritura muy directa, pero sin embargo era muy ingenioso para hacer metáforas, hacer comparaciones. No hacía muchas, pero era muy ingenioso para hacerlas, ¿no? Y tenía en el fondo un sentido muy poético de la escritura, porque le gustaba mucho la poesía, ¿no? Pero sí, quizás esta también es otra ruptura con el periodismo de ahora, ¿no? Estamos hablando de Manu Leguineche, ha salido aquí Kapuczynski, el propio Gabo, ¿no? Periodistas, el otro día yo tuve una conversación agradabilísima con Jorge Edwards. Periodistas, escritores. Esto también es una ruptura ahora. Es decir, como ya no se cuentan cosas, como ya no hay espacio para contar cosas, la crónica ha desaparecido, con lo cual Alex ha perdido también la literatura periodística. Volverá, ¿eh? Mira, en Argentina, en Chile, en México, en muchos lugares, y en España también, hay extraordinarios cronistas. Por citar 3, por ejemplo, ¿no? Manuel Javois, de El Mundo, Juan José Millás, en El País, Vicent, que es como un tótem en ese sentido. En Argentina está Leila Guerriero, Jorge Fernández Díaz, o Josefina Lisitra. Pero fíjate que en España me has hablado de gente que no son de la nueva generación, ¿eh? O sea, ni Millás, ni Manolo Vicent. No, pero Manuel Javois es de la ultimísima generación. Y está Pablo Ordaz, que ahora es corresponsal de... Ha hecho un libro de la mafia maravilloso, Pablo. David Gistau es un excelente cronista. Lo que pasa es que los periódicos a estos cronistas buenos luego los meten ahí a hacer opinión y le ponen una costura. No, además sabes que como no se pagaba bien el reporterismo, al final el reportero, para ganar un poco de dinero, comprar un piso, casarse, lo que fuera, tenía que ser jefe. Y claro, los periódicos se llamaban de jefes y se vaciaban de reporteros. No había indios. Se llamaban los jefes y... No había indios. Pero yo creo, fíjate tú, lo dijo Miguel Ángel Aguilar anoche en la presentación del libro de Ramón Jáuregui, yo creo que volveremos a ver el papel o el periodismo que supone el papel floreciendo otra vez. Yo creo que se producirá una mayor lentitud en el análisis de las cosas. Bueno, tú lo haces en tu programa. Tú a veces haces como Espronceda. Párate, o sol, yo te saludo, ¿no? Es decir, porque estamos demasiado abocados a decir enseguida las ocurrencias en lugar de buscar las ideas. Y los periodistas tenemos que buscar las ideas que tienen otros y las nuestras guardarlas un rato, porque esto es como lo de la verdad de Machado. Tu verdad, ¿no? La verdad, y vamos juntos a buscarla, ¿no? Es que es un periodismo de acontecimientos y nunca de procesos. Claro. No es como si las cosas sucedieran de repente sin saber por qué y desaparecen de repente sin saber por qué. Y claro, eso no es la realidad, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que va a volver, porque, bueno, de entrada parece, claro, obvio que es absurdo que los periódicos sigan haciendo este tipo de información prácticamente como hamburguesas, porque además ya con las redes sociales, internet, todo eso, es decir, que el papel va a quedar para la reflexión, el análisis, pero claro, la pregunta está en saber cuánta gente va a leer eso. O sea, es decir, qué aceptación, qué penetración va a tener en número, ¿no? Dejadme que vaya terminando con esto que ha empezado recordando a Manu Leguineche, sus historias, el perfil personal, lo que nos contaban ellos también, y hemos ido derivando en algo que él, yo entiendo que también le ocupaba mucho pensamiento, ¿no? Que era la situación del periodismo. Tú me decías, él decía, el periodismo ha muerto. Lo decía con pesar, con esperanza de un posible resurgir. ¿Cómo lo vivía? Con pesar lo decía, sí, porque él era un apasionado del periodismo. Lo decía con mucho pesar, porque además hablábamos mucho de eso, de los elementos que constituyen ese fracaso del periodismo, también de la banalización de la sociedad, lo que tú has, que estaba analizándose todo un poco, ¿no? Ahora vas a la Feria del Libro, por ejemplo, y está firmando libros Belén Esteban, ¿esto qué es? ¿No? Sí, Miguel Ángel Revilla. Y con largas colas. Miguel Ángel Revilla. Está Miguel Ángel Revilla firmando en una caseta y enfrente está Ramón Jáuregui. Yo tengo una idea de cuál de los dos es más interesante para el futuro de este país. Pues Jáuregui tenía una persona y el otro tenía 100 personas. Sí, sí, y va la gente a hacer la foto y dice, ay, hazte una foto con mi niña, mira, Vanessa Rocío, hazte la foto ahora con Belén Esteban. El populismo está matando el periodismo. Bueno, pero es un problema social que va más allá del periodismo. Sí, yo creo que el populismo está matando muchas cosas. Es una pata de la construcción social, ¿no? Claro. Entonces, si estamos construyendo esa sociedad
que no es una sociedad de ciudadanos que piensan, sino de consumidores que compran. Claro, compran lo que se les dice que compren, ¿no? Entonces esto es muy, muy grave, o sea que hay que... Es que la información, aparte de banalizarse, se está convirtiendo en un espectáculo. Totalmente. Hay dos seres ejemplares que yo quiero subrayar aquí, y los dos además son vascos. Y los dos se fueron casi al tiempo, ¿no? Que fueron Iñaki Azcuna, el alcalde de este pueblo, y Manu Leguineche. Y yo a los dos los echo muchísimo de menos, porque yo sí creo que las personas no desaparecen nunca. No solo porque estén en nuestra memoria, sino porque dejaron cosas hechas, hicieron cosas que incluso sentimentales, que ya marcan también como un objetivo de vida a las personas que quedan. Luisa, para cerrar ya. Bueno, pues la verdad es que quiero cerrar ya un poco al hilo de las cosas que no mueren, digamos, ¿no? El periodismo tal vez haya muerto, pero debe resucitar. Y esa idea de la eternidad, decía antes Javier, que no le gustaba a Manu el adjetivo, ¿no? Y hemos comenzado hablando de Manu como gran lector. Hay infinidad de autores que recoge y con los que dialoga con absoluta admiración, pero de uno solo dice el gran, y es de Bohumil Hrabal, el escritor checo, dice el gran. Y a mí, que soy una gran admiradora de Hrabal, como no tuve la oportunidad de preguntarle por qué él es el gran Hrabal, he estado buscando, digo, ¿qué puedo decir de él que de alguna manera sea estar hablando de Manu Leguineche, ¿no? Y hay una frase que escuché en una entrevista que dice Hrabal: no soy un emigrante ni del interior ni del exterior, más bien un emigrante de lo infinito y de la eternidad de lo humano. Y yo creo que eso resume bien quién era Manu Leguineche, un emigrante de la eternidad del humano, y tal vez esas cosas que no pueden morir. Si han muerto, tendremos que hacerlas resucitar, ¿no? Señores, pues hasta aquí este homenaje a Manu Leguineche, que además yo creo que estaría contento porque con la excusa de hablar de él hemos terminado hablando de su pasión, del periodismo. Muchísimas gracias por haber venido y espero que hayan disfrutado tanto como hemos disfrutado nosotros cinco. Muchísimas gracias, de verdad.